Profe, disculpe que salga y vuelva a entrar. Lo que sucede es que mi internet está muy inestable y me bota y las cosas. No te preocupes, Fátima. Bueno, chicos, Ok. ya conversamos un poco. Hablamos acerca de lo importante de la educación, de contestar cuando alguien nos da los buenos días, cuando alguien nos saluda. La importancia de cumplir las normas y el uso correcto de las cámaras. También lo conversamos. Ya pasamos a asistencia, así que vamos entonces a continuar. ¿Quién sabe qué tema vamos a estar hablando el día de hoy? Histología vegetal. Muy bien, y histología vegetal. Para ello voy a compartirles pantalla. Ok, histología vegetal. ¿Quién recuerda la reflexión de la semana? No todos a la vez. ¿Quién recuerda la reflexión de la semana? Chicos, si están dormidos, párense, den un salto, échense agua en la cara y actívense. Vamos. No les estoy preguntando cuántos habitantes hay en Marte. Les estoy preguntando cuál es la reflexión de la semana, que de por sí la tienen en la pantalla. No te conformes con lo que necesitas, ah, lucha por lo que te mereces, Muy bien, Carlos. ¿Y qué quiere decir eso? que no hay que conformarnos con lo que ya tenemos y tenemos que seguir adelante para tener más cosas o más objetivos. Así es, siempre esforzarse más. No siempre decir, bueno, ya lo hice y hacer las cosas por cumplir. No, siempre tenemos que colocar empeño en todo lo que nosotros hagamos, colocarle dedicación, colocarle amor para que las cosas salgan bien. De esa manera obtendremos lo que merecemos y no lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si nosotros le colocamos cariño, le colocamos afecto, le colocamos dedicación, empeño y ganas, vamos a lograr aquello que nosotros estamos buscando. Y de eso se trata la vida, chicos, de cada día ser mejores. Ok. Histología vegetal. La histología, ¿qué les dice esa palabra? Histología. Al hablar de histología hablamos de estudio y específicamente... Estudiología, ¿no? Logos es estudio, pero es listo. Así es. En este caso, al hablar de histología vegetal, lo ¿Tejido? definimos como una rama o disciplina de la botánica que se encarga de estudiar los vegetales. Se encarga de estudiar los vegetales. El estudio de los vegetales. Específicamente, ¿qué estudia de los vegetales? Su estructura y su función. Entonces, al hablar de histología vegetal, estamos hablando de todo, absolutamente todo lo que son los vegetales. ¿Y quiénes comprenden los vegetales? Todo lo que tiene que ver con las plantas. Y como hablamos de plantas, es necesario hacer mención a que la histología vegetal estudia esos tejidos que están presentes en las plantas. ¿Y qué es un tejido? Un tejido no es más que la reunión ordenada de todas las células. Es decir, las células me forman tejidos.
siempre y cuando tengan el mismo origen, la misma función. Entonces, la histología estudia lo que sería la estructura, función de los vegetales y en síntesis estudia el tejido vegetal. Copien eso, por favor. Profe, profe, Caleb dice que está en la sala de espera, ¿lo puedo admitir, por favor? Sí, papá, sé que está en la sala de espera, pero ingresó tarde y no tengo ninguna justificación al respecto. Recuerden que Ya, la hora es puntual. ya, profe. Ingresó pasada las 8:10 de la mañana y no hay ninguna justificación al respecto. ¿Puedo continuar? ¿Ya copiaron, chicos? Ok, continuamos. Como les decía anteriormente, al hablar de histología vegetal, estamos hablando de los tejidos vegetales. Y los tejidos vegetales, chicos, se clasifican en dos grupos. Los tejidos meristemáticos, que son los tejidos embrionarios, es decir, están directamente relacionados con el desarrollo y comienzo del crecimiento de la planta. Y por su parte, lo que serían los tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos o embrionarios se clasifican en apical o tejido primario y lateral o tejido secundario. Luego, entre los adultos tienen distintas funciones. El primero de ellos serían los tejidos de protección, donde podemos mencionar la epidermis y el tejido suberoso, los tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima, los tejidos fundamentales, que son la parénquima clorofiliano y la parénquima reservante. Y tenemos también lo que serán los tejidos vasculares, que comprende al ciclema y el floema. Pero además de eso, también podemos mencionar que existen
tejidos secretores. Vamos a copiar ese esquemita, chicos, para luego poder desarrollar cada uno de ellos. Fabián, tu cámara, por favor. Juan Manuel, tu cámara, por favor. César, tu cámara. Jesús, tu cámara. Jericho, Profe, yo estoy en una cámara. compu que no tiene cámara integrada. Es importante que en esos casos puedan hacer la debida justificación, chicos. Porque si yo insisto, es por el hecho de que no tengo información al respecto. Es que, profe, mis papás no están. Ok, papá, pero desde donde estén ellos pueden informar. Creo que eso no es impedimento. Daniel, tu cámara, por favor.
¿Podemos continuar, chicos? Espere, profesor. Ok. Sigo viendo estudiantes con la cámara al techo. Juan Manuel, César, Carlos Eduardo, Jesús, Fátima. Jerico, por favor, enciende la luz del sitio donde estás para que se te haga más cómodo ver la clase. Profe, ahí está bien, así puedo bajarlo. Ahí. ¿Y me ve o no me ve? Solamente veo la mitad de tu frente. Ahí. Va a tocar estar así toda la clase. Es importante que puedan acondicionar bien su espacio, chicos, para que trabajen de manera cómoda y puedan cumplir con las reglas. Jerico, enciende la luz porque si no, eso te va a afectar en los ojos. Chicos, ¿y ya saben con qué profesores van a trabajar el Festival de los Aprendizajes? Solo usted nos ha dicho. Yo hace poco recién me enteré que iba a haber aprendizaje y no nos han dicho nada sobre los cursos que les van a tocar. Profe, todavía no han dicho nada ni de los equipos ni del curso. Ah, ok, ya seguramente los profesores se estarán comunicando con ustedes. Profe, una pregunta. Dime, papá. ¿A nosotros qué curso nos tocó? Química. Al finalizar la Va a clase, ser en te septiembre, quedas ¿no? un ¿Por qué no ratito. biología? Te quedas un rato. No, va a ser chévere porque vamos a trabajar como un simulador, Carlos. Ah, ya, ya, ya. Al finalizar la clase, Carlos y Saavedra se quedan para que conversemos un ratito, por favor. Chicos, ¿puedo continuar? Profe, fue aleatorio, ¿verdad? Sí. Chicos, ¿puedo continuar? Profe, el día del logro va a ser en septiembre, ¿no? Sí. Ahí es donde vamos a exponer todo lo que usted nos dijo. Pero ya desde la semana que viene comienzan los ensayos. Ah, ya. Así que ya, Y van bueno, a, por profe, lo me menos imagino que no van a dejar tarea con los ensayos, ¿no? ya ahí es. Hay que ver, depende de la cantidad de ensayos, porque no vas a ensayar todos los días. Pero igual, profe. Igual que tiene que ver por un día que No soy el ensayes, único que expone, pero por un día que ensayes unos 10, 15 minutos, eso no te va a afectar con tus tareas, ¿verdad? profe, ¿por qué? Ok, chicos, continuamos. Al hablar de tejidos meristemáticos, como les comentaba anteriormente, son tejidos embrionarios o tejidos formadores, es decir, son los tejidos responsables del crecimiento de la planta. Y al hablar de crecimiento, no solamente de crecimiento longitudinal, sino también de crecimiento lateral. Este tipo de tejidos acompaña a la planta durante toda su etapa de vida. Comienza desde el desarrollo embrionario, porque obviamente la planta comienza a crecer, pero ella no deja de crecer. Ella a lo largo de su vida sigue
tomando un poco más de grosor, aumenta algunos centímetros longitudinales. Entonces, este tipo de tejidos, como les decía, son tejidos embrionarios o formadores porque son los responsables de formar la planta, de darle crecimiento a la planta. Y eso lo hacen a lo largo de toda su vida. El primero de ellos, chicos, es el tejido meristemático apical, o también conocido como meristemo primario. Y el apical, chicos, es el tejido que se encarga del crecimiento longitudinal de la planta. Es decir, es el responsable de que la planta pueda crecer de manera longitudinal, es decir, hacia arriba. Por su parte, tenemos el tejido meristemático secundario, también conocido como tejido lateral, y como lo indica su nombre, es el meristemo que se encarga de ¿qué? Del crecimiento de qué tipo, chicos? Lateral. Lateral, es decir, es el que es el responsable de qué tan gruesa va a ser la planta. Entonces, el responsable del crecimiento lateral. Al hablar del crecimiento lateral, estamos hablando del grosor. Si una planta es más gruesa o más delgada que otra, es porque está presente en mayor o menor proporción lo que sería el Profe, meristemo lateral. Dime, papá. ¿lo copio o lo subrayo en el libro? Es importante que copien lo que yo les estoy resaltando, que son cositas cortas, puntuales, que los van a ayudar a ustedes a recordar. Copien eso, por favor. Carlos Eduardo, Hiroki, sus cámaras, por favor. Fátima. Sí, profe, recién lo aprendí, es que, o sea, mi abuelita justo entró para preguntarme por algo. Por eso lo aprendí. Hiroki, tu cámara, por favor. ¿Puedo continuar? ¿Quedó clara la diferencia entre el tejido apical y el tejido lateral? Ante el silencio, yo voy a continuar. Creo que lo que les dije hace un momento, chicos, no me quedó en ustedes. Les recuerdo, es importante ser educados. Y la educación va, si alguien me pregunta algo, no voy a dejar a la persona con la palabra en la boca. Voy a responderle. Creo que son principios básicos de educación. Si les estoy preguntando, ¿quedó claro? Creo yo que lo correcto es que ustedes me digan, sí, profesor, quedó claro, o no, profesor, tengo esta duda, y yo les aclaro. Pasamos entonces a lo que serían los tejidos adultos. Son tejidos que se forman a partir de los tejidos meristemáticos, porque recordemos que los meristemáticos son los embrionarios
o formadores. Y a partir de estos se comienzan a desarrollar distintos tejidos que van a hacer o van a cumplir funciones específicas en la planta. Estas funciones van a ir cambiando dependiendo del tipo de tejido al que esté presente. El primer caso son los tejidos de protección. Los tejidos de protección, como lo dice su nombre, son los encargados de brindarle protección a la planta. El primero de ellos es el tejido epidérmico. Y este tiene algo bastante particular, y es que es exclusivo de las plantas jóvenes. Es decir, se halla de manera exclusiva en las partes jóvenes de la planta. Cuando hablamos de partes jóvenes, es porque son partes que se están formando de manera reciente. Además, en este caso, este tipo de tejido, ¿qué hace? Crea como especie de una capa o una cubierta protectora que evita que la planta comience a deteriorarse, es decir, evita la desecación de la planta. Y además puede a través de este tejido intercambiar sustancias con el medio. Hablamos de sustancias de qué tipo, de sustancias gaseosas. Y esto influye también de manera relevante en el proceso de fotosíntesis porque es donde intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, este tipo de plantas, este tipo de tejidos se da porque muchas veces, como podemos ver en la imagen, chicos, como podemos ver en la imagen, chicos, muchas veces llueve y podemos ver una apariencia como que si la planta no se mojara. Las gotas están de manera superficial, que de hecho esto ha sido bastante replicado en flores artificiales. Muchas veces vemos las rosas y vemos que las rosas artificiales le colocan como unas lagrimitas encima. ¿Lo han visto? Eso está representando el tejido epidérmico, es decir, ese tejido protector que no permite que el agua de alguna manera vaya a ingresar de forma directa a la planta, a las otras sustancias. Entonces, brinda esa protección a la planta. Luego tenemos lo que sería el tejido suberoso. Este es un tejido que, en contraposición al tejido epidérmico, existe únicamente en las partes adultas de la planta. Es decir, cuando nosotros vemos algunas plantas que tienen estas características donde están como las gotitas de forma superficial, podemos identificar que esa parte de la planta es una parte joven o es una parte adulta. Una parte adulta. Una parte joven, porque ese tejido, que es el epidérmico, es exclusivo de la parte joven, pero ya cuando no vemos esas características, sino que vemos como una superficie que está formada como de corcho, un poco más rústica, ya estamos viendo que son las partes adultas de la planta, porque son una estructura más rígida, más fuerte. Y esta parte suberosa forma al suber o corcho, como podemos ver en la imagen, que es más característico ya de árboles que tienen bastantes años, tienden a ser muchísimo más fuerte y tienen esta estructura similar al corcho. Copien, por favor. Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Terminaste de copiar? Sí, sí. Ok, papá, rapidito.
Ok, Jesús. ¿Puedo continuar, chicos? Profe, voy en Suberos, espérame. Ok. Ya, profe. Ok. ¿Quedó clara la diferencia entre el tejido epidérmico y el tejido suberoso, chicos? Sí, profe. Ok, ahora pasamos a lo que serían los tejidos de sostén. A simple vista, chicos, ¿qué les dice la palabra tejidos de sostén? Sostener. Son los que sostienen la planta, por lo tanto forman su armazón, su estructura, su esqueleto. Y existen dos tipos de tejido de sostén. El primer tejido es el tejido colénquima y este brinda el soporte a los tallos jóvenes o tallos herbáceos, hojas. Eso hace que sea un sostén muchísimo más flexible, como podemos ver en la imagen. Pero tenemos el otro extremo, que es la esclerénquima. Y la esclerénquima es la que forma el tejido de soporte existente en plantas adultas y por lo tanto no son flexibles, le dan dureza. Un árbol de ya mucho tiempo, muchos años, no va a ser flexible, va a ser más bien rígido, con una mayor dureza, porque está constituido por células muertas. Mientras que la colénquima es bastante flexible, son tallos incluso muchísimo más delgados, y eso le da cierta flexibilidad, cosa que no tiene la esclerénquima. Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál de estos tejidos tiene mayor presencia de tejido lateral? ¿La colénquima o la esclerénquima? Esclerénquima. La esclerénquima porque es más grueso. Hay un mayor crecimiento lateral. Entonces, si se da de forma que permite un soporte, una estructura, un esqueleto flexible, presente en plantas jóvenes, en hojas, que fácilmente se pueden doblar hacia un lado, hacia el otro, es clorénquima, colénquima. Pero si es por el contrario un tejido duro, denso, que no es nada flexible y ya está presente en árboles o plantas de mucho tiempo, son plantas adultas, el tejido que está presente es
la esclerénquima. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Muy bien. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? El silencio me dice que sí. Sí, profe. Luego tenemos los que serían los tejidos fundamentales. Estos tejidos forman o están presentes de una manera abundante en lo que respecta a las plantas adultas. ¿Por qué?
porque tienen la capacidad de poderle brindar ciertos aspectos que la planta necesita para su desarrollo. El primero de ellos es la parénquima clorofiliano, y esto también es conocido como clorénquima y tiene la particularidad de que se presenta en células con una manera, en comparación con otras, de mayor cantidad de lo que serían los cloroplastos. Por lo tanto, si tiene o es la responsable de agregar esa cantidad de cloroplastos a la planta, es porque es la responsable de brindarle o permitir el proceso de fotosíntesis. Y por lo tanto, ¿en qué parte de la planta creen ustedes que se ubica este tejido fundamental? ¿Cuál es la parte de la planta que realiza la fotosíntesis? Las hojas. Las hojas. Así es. Entonces, este es el que presenta células con gran cantidad de cloroplastos. Y por tener las células con cloroplastos, es el que realiza la fotosíntesis. Y por otro lado, tenemos la parénquima reservante. La palabra nos los indica, reservante, es decir, la utiliza como reserva. Por lo tanto, es la encargada de almacenar sustancias tanto orgánicas como inorgánicas. Sirve de almacén para que la planta pueda tener una reserva de esas sustancias que poco a poco durante su vida va a ir necesitando. Pueden almacenar almidón, pueden almacenar sustancias grasas, también pueden almacenar agua. Es decir, sirve de una reserva. Es como decir, es un tanquecito de la planta donde va a ir almacenando sustancias que puede luego utilizar. ¿Me expliqué con ello? Ok, copien por favor. Vamos a tratar de ir un poquito más rapidito, chicos, nos queda poco tiempo. Ok, chicos, continuamos.
Luego tenemos lo que serían los tejidos vasculares, que son los que se encargan de la conducción de distintas sustancias por toda la planta. El primero de ellos es el xilema, y es que este se encuentra formado por distintos vasos leñosos. Es decir, que ellos están constituidos por unas células que son células muertas, donde ellas conducen una sustancia. ¿Y qué sustancias son las que ellas conducen? Conducen agua, sales minerales, que es lo que se conoce como la savia bruta. Y el otro es el floema. El floema es el que se encarga de conducir la savia elaborada, es decir, sustancias orgánicas que tienen nutrientes, que tienen hormonas, que son necesarias para las plantas. Mientras que uno conduce savia bruta, el otro tejido conduce savia elaborada. Y para finalizar, los tejidos secretores, como lo dice su nombre, secreta sustancias, que es la que le permite a la planta poder expedir a las distintas vacuolas que tiene la planta distintas sustancias que van a ser destinadas hacia el resto de la planta. Copien por favor rapidito.
Ok, chicos, les estaré dejando como tarea unas preguntitas y un pequeño esquema que está en la página 55 de su libro, ¿ok? Página 55 de su libro. Bueno, ya está activo el examen en Cubicol para que puedan ingresar a darlo. Lean cada pregunta con calma antes de responder. Éxito.